Hay muchos desafíos que tenemos que abordar. Es una cartera con la cual llevamos un trabajo muy colaborativo, conjunto, y que cada día nos desafía a asumir nuevos compromisos, ¿cierto? Y nuevas formas de trabajar. Así que toda la disposición, además, desde nuestro gobierno regional. Quiero saludar a todas las autoridades que hoy día se encuentran presentes. Son muchos, así que no los vamos a nombrar, pero todos y todas saludadas. También a nuestros consejeros regionales, consejero Klein, consejero Abello, la consejera Acuña, que se han sumado en esta oportunidad también a esta sesión, y a todos quienes nos acompañan. Vamos a procurar hoy día tratar de ajustarnos en términos de tiempo. Hay cosas muy importantes que abordar, por lo tanto vamos a partir primero. Le vamos a ofrecer la palabra para entregar un saludo a la ministra, al delegado y posteriormente al Ceremi también. Y luego de ello ya vamos a avanzar en esta sesión respecto del acta de nuestra comisión anterior y todo lo que se nos viene. Adelante, ministra. Está listo, sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Muy buenas tardes a todos y todas. Realmente un gusto de estar aquí en este importante evento. Estoy pensando que no me había tocado un COREC. Como no ocurren todos los días y uno viaja no todos los días, una muy buena coincidencia. Todos ustedes saben que desde el año pasado tenemos vigente la Ley Marco de Cambio Climático. Es una ley que estamos en la etapa de implementación, y es una ley que, bueno, involucra a 17 ministerios, y no solamente involucra a nivel central 17 ministerios, sino que también a todas las regiones y a todas las comunas del país. Es un desafío muy significativo su correcta implementación, porque sabemos que las capacidades que existen en los distintos territorios son diversos, son distintos. Pero su correcta implementación depende de, y también va a producir una transformación bien sustancial de cómo funciona el Estado, si es que la logramos implementar correctamente. Y por eso es que es tan importante ver que están aquí todas estas autoridades, no solamente de las distintas seremías, porque esta no es una ley del Ministerio de Medio Ambiente, sino que del Estado de Chile, pero también de distintos niveles, ¿verdad? No solamente de nivel central, sino que también regional y comunal. La ley se hace cargo de los dos aspectos centrales del cambio climático, pero hace más que eso también. Tiene un objetivo para hacerse cargo de las causas del cambio climático a través de su objetivo de que Chile sea un país carbono neutral a más tardar al año 2050, y también se hace cargo de las consecuencias del cambio climático a través del objetivo de que Chile sea un país resiliente frente a los efectos adversos del cambio climático. Y cuando hablamos de los efectos adversos, lamentablemente los tenemos muy presentes en nuestra retina porque nos referimos, entre otras cosas, a los incendios forestales, a las inundaciones, a la sequía, a marejadas, etcétera, etcétera. Y por eso es que es evidente de que esto requiere un trabajo muy intersectorial y en los distintos niveles, porque los efectos adversos en particular son distintos en Arica de lo que lo son en Coyhaique, ¿verdad? Así es que es un enorme desafío su implementación. Quisiera entonces reiterar la invitación a que hagamos nuestra esta ley. Es una ley que va a coordinar una cantidad importante de instrumentos y que tiene la lógica del Acuerdo de París. El Acuerdo de París tiene un objetivo que es limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados y hacer los esfuerzos para limitarlo a 1,5. Y para eso invita a todos los países que cada 5 años entreguen un compromiso
Un compromiso que lo llamamos la contribución nacionalmente determinada. Todos los países ponen en la mesa su compromiso y la única, y obviamente ahí son soberanos de decidir qué es lo que me puedo comprometer yo, pero la única condición es que eso se debe revisar cada 5 años hacia mayor ambición. Y esto significa que todo lo que estamos haciendo ahora, lo que están haciendo ustedes ahora para tener su plan de acción de cambio climático para esta región, se tiene que revisar. Esto no es un proceso de una vez, y por eso es que es tan importante tener como un engranaje de todas las instituciones funcionando, porque esto lo vamos a tener que monitorear, reportar, verificar y volver a hacerlo, y volver a hacerlo, y volver a hacerlo. Esa es la invitación de la ley. Por las próximas décadas vamos a estar ajustando todas estas piezas en un engranaje que estamos en este momento armando. Así que la invitación es hacerse parte de la ley, a entender que esto es un proceso que es adaptativo y que va a ir manteniéndose no por los próximos años, sino que por las próximas décadas. Así es que voy a estar encantada de escuchar cómo va el avance del plan de acción climática para la región de Aysén, y mucho éxito a todos nosotros para enfrentar de manera efectiva el desafío del cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Delegado. Bueno, muchas gracias por permitirme dirigirme a ustedes, todos interesadísimos en lo que significa el cambio climático, pero también compartiendo el honor de tener a la ministra en esta sesión. Yo lo único que quisiera recordarles es que para nuestro gobierno el diseñar política y el tomar decisiones también tiene un componente de descentralización súper importante, y esto, el COREC, evidentemente que cumple con ese principio. Estamos hablando de cómo se discute en la región, de manera descentralizada, el cómo se implementa esta importante política. Recordemos que también en agosto del año pasado fue cuando se implementó la nueva modalidad donde este COREC lo preside la gobernadora regional. Eso también habla de descentralización y cumplimiento de nuestro gobierno con respecto a esos compromisos. Este es el primer COREC de este año y por lo tanto es tremendamente trascendente recordar aquello. Nosotros de la delegación presidencial somos parte integrante, nosotros trabajamos coordinando a la seremía como una labor delegada de nuestro presidente, pero ustedes ven aquí a todos los actores de los servicios públicos totalmente disponibles, más la comunidad que también participa en el COREC. Eso, reforzar participación. Es importantísimo que se mantengan activos con respecto a este tema, y descentralización es parte de la estrategia también del cambio climático. Gracias. Muchas gracias, delegado. Seremi. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Primero agradecer este espacio, creemos que es muy relevante como Ministerio del Medio Ambiente tener la oportunidad primero de tener a la ministra en nuestro COREC, segundo COREC, ya con con la Ley Marco de Cambio Climático, y también reforzar las palabras que decía la gobernadora. La voluntad y disposición a la colaboración siempre está, y creemos que aquí lo que vamos a presentar hoy día también va a mostrar eso, el espíritu que estamos construyendo, y que eso nos permita también con esta esperanzadora como convocatoria podamos sumar a un proceso que es muy desafiante para el país, muy desafiante para el gobierno, pero ya vamos a tener la oportunidad de conversarlo más al detalle. Así que muchas gracias. Gracias, Seremi. Bueno, vamos a dar inicio entonces ya formalmente. Quiero decirles que fue enviada a sus correos electrónicos hace algunos días el acta de la primera sesión de este año, de la cual no se obtuvieron observaciones, por lo tanto les pido que podamos tenerla por aprobada para poder pasar de manera inmediata a la presentación que hoy día nos convoca, que va a ser realizada además por nuestro Seremi de Medio Ambiente. Así que no sé si alguien no levantó observaciones. ¿No? ¿Nada? Bueno, vamos a dar entonces por aprobada el acta de nuestra primera sesión del Comité Regional. Y ahora vamos entonces a proceder a la presentación del Seremi. Adelante. Bueno, este es el desarrollo del Plan de Acción Regional de Cambio Climático. El encuadre de este espacio busca también generar las condiciones para que
el concepto de cambio climático sea transversal. La transversalización del cambio climático es un tremendo desafío para el gobierno, pero es un tremendo desafío como Estado. Lo decía la ministra, tenemos acá una oportunidad histórica de revertir las consecuencias de un problema que finalmente está y tenemos que seguir trabajándolo fuertemente. Cuando nosotros dijimos que queremos avanzar hacia una transición socioecológica justa, estamos hablando de esto, de que podamos pensar esto de una manera colaborativa, articulada, que nos invite también a comprometernos, porque esto no lo podemos hacer solo desde el Ministerio del Medio Ambiente, no lo podemos hacer solo desde el gobierno regional, necesitamos las voces, necesitamos las miradas y los compromisos de todos y todas. Dicho lo anterior, mencionar que la elaboración del Plan de Acción Regional de Cambio Climático, según el reglamento, nosotros tenemos también la elaboración que dura 30 días hábiles. Luego, esta es la etapa en la que nosotros nos encontramos actualmente, en el anteproyecto del Plan de Acción Regional de Cambio Climático, el PARC. Este proceso dura menos de 90 días hábiles y la idea es que podamos seguir fortaleciendo este proyecto y esta es la etapa de alguna manera que nos permite generar los compromisos y todos los pasos que poco a poco vamos a detallar durante esta presentación. Luego pasamos a la aprobación de este anteproyecto por parte del COREC y su publicación en el diario oficial para avanzar en el proceso de la consulta ciudadana que dura 30 días hábiles, es con consulta al Consejo Consultivo y la presentación al Consejo Regional, el CORE. Posteriormente, tenemos ya la generación del proyecto PARC, donde hay consideraciones de observaciones y el expediente público, y finalmente ya tenemos la aprobación del proyecto PARC por el COREC y la aprobación del PARC finalmente con el pronunciamiento del CORE y la resolución del delegado presidencial regional. Teniendo eso, tenemos un enmarque y un encuadre para entender un poco cuál ha sido el diagnóstico, medidas y acciones priorizadas de este proceso. El análisis de la vulnerabilidad de nuestro parque levantó y entregó 12 cadenas de impacto nuevas para la región, incluyendo riesgos en distribución energética, en vialidad, en turismo, en biodiversidad y en glaciares. Esto está disponible en ArcClim, una herramienta relevante que todos los servicios hemos tenido la oportunidad como Ministerio del Medio Ambiente de poder hacer algunas inducciones y que puedan también interiorizarse de ella. Este parque compone 8 lineamientos que son objetivos de largo plazo para la articulación de metas y medidas de adaptación, de mitigación al cambio climático. Dicho lo anterior, hay 11 servicios públicos que tendrán responsabilidad de implementar las 18 medidas priorizadas, que están en revisión, que pueden modificarse, pueden fusionarse, pueden desagregarse, y esto también tiene la salvedad que hay instituciones colaboradoras. No necesariamente lo que esté acá va a ser solamente exclusivo, sino que, como lo habíamos dicho, esta tarea es de todos y todas. Y estas 18 medidas se desglosan en 92 acciones priorizadas. Y estas acciones involucran a múltiples servicios, involucran al municipio, involucran a las instituciones que tendrán acciones de implementación, de colaboración, de financiamiento. El trabajo que se va a hacer acá es relevante y de alguna manera es el foco que queremos levantar en esta presentación. Entender que este proceso finalmente puede ser una tremenda oportunidad para llevar adelante todo esto que estamos planteando. Esta parte no voy a entrar al detalle, van a tener la disposición también de este documento, pero acá es un poco poner el encuadre de lo que de alguna manera involucra. Tenemos lineamientos como el fortalecimiento institucional, donde el GORE ya ha mostrado también cómo se van articulando los instrumentos con la Ley Marco de Cambio Climático, el trabajo que están haciendo. Cómo la educación y la formación de capacidades e investigación va a estar también como un eje transversal e importante para poder tomar mejores decisiones. Donde aquí hay un rol que tiene la Seremi del Medio Ambiente, que tiene la Seremi de Ciencia, que tiene la Seremi de Educación. Es decir, aquí también involucra de manera transversal al Estado para poder tomar esta tarea país y esta tarea como humanidad. La planificación y el uso de los recursos naturales como eje de desarrollo y planificación regional y adaptación en sectores de infraestructura y salud. Aquí también tenemos nuevamente el GORE, Gobierno Regional, con algunas medidas, el Seremi-MOP, Seremi de Salud, y así sucesivamente se van generando y vinculando con estos lineamientos que se levantaron distintos servicios.
Posterior a eso, transición energética justa y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y carbono negro. Diversificación y uso eficiente de la energía, donde el rol de la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Seremi de Medio Ambiente, MIMBU, la Seremi de Energía, es fundamental para llevar adelante este lineamiento. También el desarrollo productivo de bajas emisiones y bajo impacto en ecosistemas naturales y humanos, hay un rol preponderante entre la Seremi de Economía, entre la Seremi de Agricultura, conservación y recuperación y uso sostenible de la zona costera, el rol que tiene actualmente la Seremi de Economía también en este espacio. También la protección y conservación, recuperación y reducción de la degradación de la biodiversidad y ecosistemas de la región. Aquí tenemos un rol como Seremi del Medio Ambiente y también aprovecho de destacar la importancia de la publicación en el Diario Oficial de la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que va a generar y va a levantar un rol preponderante para llevar adelante este lineamiento, y también tenemos mucha esperanza de que esto también sea una oportunidad para articular a muchos ministerios que también tienen una relación directa con el proceso de instalación del SBAP. Y finalmente tenemos la seguridad, conectividad y adaptación de sectores relevantes en la región, donde el GORE juega un rol fundamental como gobierno regional. La descentralización, como ustedes ven, es un eje transversal. ¿Por qué? Porque finalmente el rol que tiene el gobierno regional y los gobiernos locales también va a ser preponderante para llevar adelante todos estos lineamientos. Aquí les comparto un gráfico de cuáles son el potencial de proyección de mitigación que tenemos finalmente, y acá tenemos algunos datos para la región, donde, por ejemplo, en bosque y biodiversidad, que son las barras que están en color verde, van a generar el mayor secuestro de gases de efecto invernadero. También tenemos el rol que va a tener la agricultura, la pesca y la industria, como vamos poco a poco viendo en esta proyección de aquí al 2050, que se van generando los procesos de un mayor potencial de mitigación. También el rol que tiene energía y transporte. También el rol que va a jugar energía y también el factor residencial, energía, electricidad y también los residuos, el manejo de residuos. Por lo tanto, aquí tenemos una proyección de un 39% de la reducción de los gases de efecto invernadero al 2030. Esta meta es bastante ambiciosa porque si lo vemos acá en proyección tenemos exactamente 7 años para poder definir, 6 años ya de llegar a esta meta, y el 84% de reducción de gases de efecto invernadero al 2050. Tenemos números, que eso también nos invita a ponernos un desafío concreto, y este trabajo, como bien lo decía, es de todos y todas. Acá tenemos una propuesta de cronograma, trabajo con integrantes del COREX según la Ley Marco del Cambio Climático. Tenemos algunos talleres y seminarios que se han hecho durante este tiempo, y acá viene el detalle de algunos elementos que son parte un poco de la consideración que tenemos para la propuesta de trabajo, que tiene que ver con esta sección que tenemos actualmente, pero de aquí al 27 de septiembre poner los plazos de la primera revisión del diagnóstico, priorización y detalles de medidas, las recomendaciones también de los planes de acción comunal, las reuniones de nosotros como Seremi de Medio Ambiente con el GORE y con los servicios. Este proceso también es importante mencionarlo, lo estamos levantando como COREC, donde los equipos técnicos del gobierno regional, de la Seremi del Medio Ambiente, están trabajando fuertemente y de manera articulada para poder llevar adelante estas medidas. Una segunda revisión de las medidas va a ser el 11 de octubre, luego nos pusimos como fecha el 18 de octubre para la versión final del anteproyecto del Plan de Acción Regional de Cambio Climático, con la emisión de oficio a los servicios. El 25 de octubre ya tenemos la recepción de oficios de compromisos de servicios responsables y coadyuvantes. El 2 de noviembre, aquí tenemos la sesión de COREC propuesta para la aprobación del texto, y finalmente publicación del extracto del anteproyecto para poder empezar el proceso de la participación ciudadana, para finalmente avanzar al 15 de noviembre con una sesión del CORE para la presentación del anteproyecto del parque. Este proceso también lo hemos llevado a través de una consultoría DICTUC que ha levantado también información relevante a través de la revisión de antecedentes. Son 3 objetivos que se pusieron. Primero, levantar estos antecedentes con reuniones sectoriales, luego también apoyan en la aprobación del anteproyecto del parque, y luego cuando tengamos la consulta ciudadana la idea es hacer talleres territoriales en la Junta, Aysén, Coyhaique y Cochrane, para también tener un taller COREC y una presentación también en el CORE. Aquí hay importancia acerca de la revisión y refinamiento, hay una importancia en la revisión del alcance de las medidas y acciones del Plan de Acción Regional,
en el anteproyecto y proyecto con servicios responsables, con las jefaturas y equipos técnicos. Aquí tenemos también un rol de las jefaturas, pero los equipos técnicos juegan un rol preponderante para llevar adelante estos compromisos. Y también trabajando con los equipos técnicos del gobierno regional dentro de los espacios que tiene o las comisiones que trabaja el gobierno regional. Tenemos una necesidad de apoyo en las comisiones que lidera el GORE a través de la presentación del anteproyecto, consulta ciudadana y la elaboración del proyecto PARC en las sesiones de Corecivit, de la CRUB, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, la reducción de riesgos de desastre. Esto también es una oportunidad para transversalizarlo en los espacios y en las comisiones que tiene actualmente el gobierno regional, para también usar de manera mucho más estratégica los espacios de vinculación que vamos teniendo entre los servicios y que eso también permita, a través de este trabajo, llevar adelante todas las medidas considerando la pertinencia que tiene cada una de estas. Y el esfuerzo de colaboración de organizaciones de la sociedad civil, sector privado, no integrantes del CORE en la etapa de la consulta ciudadana, que es súper importante también poner este énfasis. Tenemos la oportunidad de que la consulta ciudadana tenga la mayor cantidad de voces para llevar adelante este proceso y la invitación va a estar ahí, de que podamos fomentarlo, que podamos invitar a los vecinos, a las vecinas de toda la región de Aysén para que se sumen a esta tarea región. Así que desde ya les agradezco, la verdad que para nosotros es muy importante que la ministra también pueda estar presente para que pueda poner el énfasis en esto. Como gobierno tenemos una tarea clara, que necesitamos que este proceso se instale, la Ley Marco de Cambio Climático empieza en este gobierno y tenemos que seguir impulsándola, y este proceso es una tarea que nos tiene que tomar a todos con mucho sentido de responsabilidad, porque finalmente tomar un compromiso también incluye una tarea que finalmente no es fácil, pero tenemos mucha esperanza, considerando este mismo contexto, con toda la presencia que tenemos acá, de poder llevarla adelante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Seremi. Vamos a darle la palabra ahora a la ministra para poder hacer el espacio de comentarios y luego de ello vamos a abrir un espacio de consultas e intervenciones. Adelante. Bueno, yo quisiera agradecer a Seremi la presentación, se ve ambiciosa el cronograma, pero quisiera decir dos cosas. Por un lado, la ley indica de que en junio del próximo año todas las regiones del país tienen que tener su plan de acción regional de cambio climático ya aprobado, así es que efectivamente no queda tanto tiempo y por lo tanto es bueno ponerse metas ambiciosas. Y lo otro es que yo siento que a veces pudiera sentirse un poco abrumador la cantidad de estrategias en las cuales se trabajan, ¿verdad? Y acá había al final una lámina de otras instancias de coordinación intersectorial que existen, como la Corecivit y la Comisión de Borde Costeros, etcétera. También está efectivamente esta nueva ley del Senapred, ¿verdad? Ya no tenemos ONEMI, sino que tenemos Senapred hoy en día. Y puede sonar un poco abrumador porque todos requieren reuniones, coordinaciones y en algunos casos estrategias que tienen que publicarse. Además, la región, no sé si ya lo están elaborando o no, la estrategia de desarrollo regional, ¿verdad? Que la idea es que mire, ¿verdad?, los próximos años, la próxima década, para dónde se quiere desarrollar la región. Yo creo que lo que es acá importante de entender es que, y lo mencioné hoy día en la mañana, es que el cambio climático no es aparte de todas estas otras cosas, sino que yo lo trato de ejemplificar, es como que uno tiene que ponerse unos lentes para mirar el mundo a través del cambio climático. Esto no es además de las cosas que yo hago, sino que simplemente son unos lentes en la cual las cosas que yo hago tienen que incluir esta perspectiva. Y de alguna manera es también similar cuando comenzamos a hablar de la transversalización de la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva de género tampoco es algo como adicional que uno haga, sino que todo lo que yo hago en mis actividades, en el servicio público que me toque o en la institución en la cual yo me manejo, es de mirar con ojos de perspectiva de género ese trabajo. Y de la misma manera,
esto tiene que ocurrir con cambio climático. Es decir, entonces, cuando construyo una casa, cuando pienso en fomento productivo, cuando pienso en las carreteras, tengo que ir pensando, entendiendo a qué soy vulnerable, de qué manera construyo resiliencia y ver estas sinergias en las actividades que son propias de mi institución. Y de alguna manera también está muy de la mano de cómo se proyecta esta región, para dónde quiere ir, qué actividades de desarrollo quiero realizar yo, cómo me imagino que en 10 años, en 20 años más, esta región va a generar empleos de buena calidad, de dónde voy a sacar la energía que voy a necesitar. Hoy día estaba en la radio y el caballero que me entrevistaba soñaba con un Coyhaique todo eléctrico. Efectivamente, eso es una parte bien central de la carbono neutralidad, vamos a electrificar. Pero entonces la pregunta es, ya, voy a dejar de quemar diésel para producir energía, pero ¿cómo lo voy a producir entonces? Entonces, todas esas son preguntas que en conjunto la sociedad se tiene que hacer, en conjunto esta región en particular se tiene que hacer, la ciudad en particular se tendrá que hacer, y pensando entonces en el futuro, entendiendo cuáles son las vulnerabilidades, los riesgos particulares, pensar en estrategia, y esas se ven plasmadas en estas medidas y en estas acciones. Así es que quería decir eso nomás porque a veces me parece que puede sonar un tanto abrumador la cantidad de instrumentos y coordinaciones en la cual las múltiples leyes que tenemos nos obligan, pero más que eso, más que ser una carga adicional, piénsenlo como de aquí en adelante ponerse los lentes del cambio climático para pensar todas sus acciones en sus quehaceres diarios. Gracias. Muchas gracias, ministra. Vamos a abrir una rueda de intervenciones, de consultas, para poder organizarnos. Entiendo yo que hay un micrófono por ahí inalámbrico para... ¿A dónde está? Allá está. Ahí está. Nicolás creo que lo tiene, sí. Y bueno, y quienes están aquí en el hemiciclo tienen también su micrófono. Ofrezco la palabra si a quienes deseen intervenir, hacer alguna consulta respecto del estado de avance de lo presentado, o también, bueno, y también a quienes están conectados hoy día, que ahí los vemos. A quienes están conectados, que han escrito ahí algunos mensajes. Tuvimos un problema ahí con el audio un ratito, pero se resolvió bien. Así que si alguien desea intervenir, puede hacerlo levantando la mano desde allá o acá también solicitando la palabra. No hay mucho espacio de participación hoy. Oye, quedaron abrumados con tanta información, sí. Bueno, el consejero Jorge Abello. Gracias, gobernadora. Un saludo nuevamente a la ministra. Ha estado en varias actividades el día de hoy acá en la región. Y por supuesto saludar a todos quienes están acompañándonos hoy día, tanto en el salón como desde los territorios a través de la plataforma virtual. Lo primero, una duda, digamos, o cuestionamiento a propósito de lo que viene, de lo que hay que hacer. Mi percepción, veo mucho público, agente público y poco privado, digamos. Espero que eso sea, no sé, o mi percepción, porque la mayoría que veo, por los que conozco, casi todos funcionarios públicos. Entonces, para que esto tenga éxito en el futuro, tenemos que tener mucho mayor participación de privados, porque en definitiva ahí es donde finalmente termina la cadena en la ejecución de todo lo que se hace, como bien señalaba la ministra, carretera, generación eléctrica, todo lo que, en todas las áreas donde se involucra el tema del cambio climático. Eso es una primera reflexión. Lo segundo, a propósito de lo mismo, hay cosas que, ministra debe saberlo, necesitamos avanzar de hace rato, digamos. Y ahí también el Ministerio también tiene mucho que colaborar a propósito de proyectos, nuevos proyectos, sobre todo los que pasan por el sistema de evaluación de impacto ambiental.
por ahí vi, a propósito de nuevas medidas en la reforma tributaria, que se están buscando medidas como para, no voy a decir relajar las medidas, pero sí ver cómo podemos avanzar. Aquí en particular, a propósito de energía, tenemos proyectos que no logran avanzar por diferentes situaciones, y usted nos dice, queremos full electric, fantástico, pero tenemos 2 proyectos que llevan un buen rato dando vueltas, que no logran avanzar en su ejecución. Hay uno que está construido, lo más paradójico que yo he visto, construido, pero no se puede operar porque en algún proceso finalmente tuvo un cuestionamiento, válido por cierto, pero creo que son malas señales en definitiva. Creo que el sistema de evaluación ambiental, hay preguntas que hay que hacerse al principio y no cuando están terminados. Digamos, ahí tenemos que tener claridad, tenemos que tener reglas claras, a propósito si queremos tener también inversión regional. Entonces, no sé si algo nos podría adelantar respecto de qué se está pensando en cómo mejorar el sistema, porque eso para la región es fundamental. Eso, y respecto de la agenda o de la implementación del plan de cambio climático, lo reitero, tiene que ser con mayor participación también de privados o de la comunidad en definitiva. Un logro importante, lo destaco también a propósito de lo que nos señalaba el delegado, que finalmente a través de este traspaso de competencia, que no ha sido tanta como nosotros hubiésemos querido, pero que la gobernadora en este caso pueda presidir el COREC es tremendamente relevante. Y por cierto también nos genera también un tremendo desafío, porque bueno, ahora tenemos nosotros la rienda y bueno, vamos a ser también los responsables de que eso pueda ocurrir y pueda ocurrir bien. Eso, gracias. Muchas gracias, consejero. Mencionar ahí al respecto que tenemos hoy día, y habían confirmado más, pero hay participación también ahí en COREC del sector privado. Tenemos allá, por acá. No, hay varias, para no nombrarlos a todos, pero hay varios ahí, bueno, tenemos, a ver, sí, hay varios y además hay sociedad civil. Y claramente es porque el desafío para poder avanzar y dar cumplimiento finalmente a todas las metas que nos hemos propuesto necesariamente requieren de esta coordinación público-privada y de abrir espacios de diálogo en una región donde precisamente, por ejemplo, los temas de energía son temas complejos, tenemos una historia que nos ha marcado, pero también entendemos que debemos ir avanzando en cómo logramos avanzar en procesos de desarrollo, ¿cierto?, en el ámbito del fomento productivo, distintas áreas, pero también cómo esto se hace de manera sustentable y sostenible, y no solo en materia de fomento productivo, en materia de ordenamiento territorial, son conversaciones que es necesario hacer con el intersector finalmente, así que es la disposición por lo menos. Tengo la palabra solicitada por parte de Erwin Sandoval, quien participa en representación justamente de CODESA, la Corporación de Desarrollo de Aysén. Muchas gracias, gobernadora. Saludo también a la ministra, al delegado regional presidencial, al Seremi, bueno, a todos quienes están presentes en la instancia. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, yo en lo personal no participo directamente representando a la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén en el COREC. Ahí nos representa nuestro director Patricio Segura, que está presencialmente hoy. Pero quería hacer una pregunta inicialmente, pero a propósito también de los últimos comentarios, me gustaría, si me lo permite, gobernadora, también hacer una pequeña reflexión previa respecto a los proyectos energéticos que también mencionaba el consejero Abello, y sobre todo también por la reflexión que hacía la ministra respecto de la descarbonización como una meta. ¿Ya? Nosotros, como CODESA, somos una organización de la sociedad civil con una mirada de sustentabilidad, por cierto. Estamos, por supuesto, embarcados en la descarbonización como una meta importante, pero no a cualquier costo, y eso tenemos que ser suficientemente claros, no a cualquier costo. Y en el caso preciso de los 2 proyectos que me imagino se refiere el consejero Abello, son claros ejemplos de que el costo tiene que ser a lo menos evaluado ambientalmente. En el caso de la central hidroeléctrica Los Maquis, es un proyecto que se construyó al interior de un área puesta bajo protección oficial,
en que el propio Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental dijo que en el 2019 la empresa había entregado información, digamos, falsa para una consulta de pertinencia y que finalmente se construyó sin ninguna evaluación ambiental y que efectivamente hoy día está construido y que tuvieron que ser las instancias judiciales las que lograran la paralización de ese proyecto y que cumpliera con un mínimo, que era evaluación ambiental. Porque, ojo aquí, en cambio climático y en el escenario que nos encontramos, la seguridad jurídica no tiene que ser solo para los inversores y los desarrolladores de proyectos. Las comunidades locales necesitamos muchísima seguridad jurídica y por eso también firmamos el acuerdo de Escazú para tener información, participación y derecho al acceso a la justicia ambiental en estas materias. Y en el caso del proyecto Costenay, que es una central, digamos, eólica ahí en Coyhaique Alto, es un proyecto que, con su tendido eléctrico a 20 metros del Monumento Natural Dos Lagunas, genera un tremendo riesgo en una de las poblaciones y la nidificación más importante. Y eso no ha sido evaluado, eso lo dijo la propia dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que revirtió la aprobación de ese proyecto y que obligó a que hoy día se esté evaluando nuevamente. Entonces la institucionalidad está funcionando. Si esas decisiones, en definitiva, muy importantes de evaluación ambiental, dejan en evidencia proyectos mal construidos o proyectos, digamos, deficientemente evaluados, la verdad es que yo me alegro que la institucionalidad en ese sentido esté funcionando. Hay otros proyectos como la Central San Víctor, como el proyecto Alto Baguales, que recientemente fue aprobado y que por lo menos algunas organizaciones ambientales que hicimos observaciones, posteriormente no hemos presentado recursos a su respecto. Ahora, la pregunta, dicho esos comentarios, la descarbonización no puede ser a cualquier costo. Hay muchos temas que analizar en esta materia y nosotros desde la sociedad civil también hemos estado aportando en esa mirada. Ahora la pregunta a propósito de lo que exponía el Ceremi de Medio Ambiente, ya vamos a conocer quizás probablemente mayores detalles de este anteproyecto de Plan de Acción de Cambio Climático. Me llama la atención que el secuestro hacia el futuro de carbono esté proyectado principalmente en bosques y biodiversidad. Está dicho así, bosques y biodiversidad. ¿Y por qué hago el comentario y hago la pregunta respecto a qué pasa con las turberas y humedales? ¿Ya? Hoy día estamos en una discusión legislativa y esto es muy importante porque hoy día estamos discutiendo en este COREC un plan de acción regional, pero que, dependiendo de las medidas que tomemos acá, puede colisionar frontalmente con una ley que se está discutiendo en el Congreso y que está en tercer trámite y que es urgente que se marquen posiciones. Entonces, la región de Aysén tiene turberas, pomponales, humedales que capturan, secuestran carbono. Algunos estudios dicen a niveles muchísimo mayores que los bosques. Y vemos que hoy día hay ciertas líneas de argumentación en el Congreso que quieren seguir afectando estos ecosistemas muy, muy importantes para la mitigación y adaptación al cambio climático. Dos preguntas. ¿Cuál es qué se ve o esto está integrado en la propuesta de plan de acción en esto de bosques y biodiversidad? ¿Se está viendo las turberas ahí? Y la pregunta más dirigida a la ministra, ¿cuál es la posición del ministerio en este tercer trámite para una región reservorio también de vida, en este caso de turberas, como es la región de Aysén? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Erwin. Vamos a dar algunas palabras para que luego la ministra se pueda referir sobre las consultas que se realizan. Perdón. Andan muchos virus. Solicitó la palabra Faisal Ahuile, quien es de Corporación Patagonia Viva. Así que, Faisal, tienes la palabra. Gracias. Muy buenas tardes. Agradecerle a todas y a todos que estén aquí presentes. Y bueno, hoy día vengo también en representación de Patagonia Sin Residuos para mencionar algo. También tenemos que quedarnos con lo positivo de lo que implica todo este proceso de elaboración del Plan de Acción para el Cambio Climático. Y aprovechando la posibilidad que tenemos aquí de estar junto con el alcalde de Coyhaique, mencionarles a todos y a todas y contarle a la ministra que dentro de este trabajo de colaboración entre el mundo de la sociedad civil, los privados y el mundo público, hace una semana atrás se firmó un convenio de colaboración por 20 años para la conformación del primer Centro Integral de Reciclaje y Economía Circular de la región de Aysén. Y eso es muy importante porque todo este trabajo que se está desarrollando, y les agradezco a todos y cada uno las menciones que han hecho en la conformación de este plan,
nos da tremendas posibilidades de poder enfocar los proyectos hacia lo que tenemos que hacer, ¿ya? Le da un foco y un valor muy importante a la educación, a la participación ciudadana, pero a la participación activa, ¿ah? Y sobre todo al compromiso y la vocación que tiene nuestra región. Así que en ese trabajo también es donde hacemos la convocatoria para que todos el día de mañana puedan aportar con cada una de las decisiones a mirar las acciones concretas que tenemos que realizar. Tenemos que llevar este plan de acción a actividades, a vinculaciones, a alianzas cada día más profundas. Y sobre todo quiero dejarles una reflexión que, bueno, siempre se plantea, y que recuerden que este planeta lo tenemos prestado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es de las futuras generaciones, de nuestros hijos y de nuestras hijas. Así que un tremendo aplauso para todos ustedes y agradecerles la posibilidad de comentar esto. Gracias. Muchas gracias, Faisal. Muchas gracias. Tengo 2 palabras solicitadas por 2 Carlos. 3 Carlos. A ver, Carlos Gatica también, alcalde. Ya. Entonces, viene la parte de la sección de los Carlos. Primero le vamos a dar la palabra a Carlos Zamorano, de la Universidad Aysén, luego a Carlos Díaz, Seremi de Energía, y luego a Carlos Gatica, alcalde de la comuna de Coyhaique. Adelante, Carlos. Muchas gracias, gobernadora. Bueno, primero saludar a la ministra Maisa Rojas, que se encuentra en Aysén, a los consejeros y a todos quienes están participando en esta sesión. Es sumamente relevante el rol que tiene la región de Aysén a nivel nacional en el contexto de la estrategia de adaptación y mitigación de cambio climático. Una cuestión que a mí me preocupa constantemente es la extrema vulnerabilidad que tiene nuestra región frente a eventos extremos, climáticos extremos. Una muestra de ello fue el incendio que tuvimos en Cochrane hace pocos años atrás, donde se quemaron 15.000 hectáreas en pocos días. La región de Aysén tiene un rol fundamental a nivel nacional como sumidero de carbono, no solo por las turberas, también por concentrar los bosques nativos adultos. Es importante lo que mencionaba Erwin en cuanto a las turberas, no tanto por lo que secuestran, sino que por lo que mantienen secuestrado, ¿no? Por lo que capturan, sino que por lo que ya tienen secuestrado. Pero también los bosques adultos, es una cuestión sumamente importante, tenerla muy presente. Y eso en la discusión de este turismo que se continúa incentivando como una actividad económica importante. Una cuestión que, para que sea compatible este turismo con el rol que tiene la región, obliga a una constante y decidida estrategia de prevención de incendios, prohibición de uso de fuego, por ejemplo, durante gran parte del año, especialmente en la época estival. Y esa es una cuestión que como gobierno regional y también los distintos actores que somos parte de la región, incluyendo a la propia universidad, incluyendo a los servicios públicos, por supuesto a la gobernación, etcétera, poder plantear esto como una medida que no requiere de tanto esfuerzo, pero que debiese ser considerada en el corto plazo una campaña de prevención de incendios, porque si tenemos mega incendios, como lo que hayamos visto en gran parte del país, se va a poner en jaque no solamente ese patrimonio natural, no recurso natural, patrimonio natural, en el corto plazo, junto con lo que implica la liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Recordemos que los incendios de la zona central liberaron 78 millones de toneladas en pocos días, lo que equivale a gran parte de lo que el país se comprometió a secuestrar. Entonces, todas estas cuestiones, en un contexto de una región que es un tesoro nacional, pero que necesita de que este grupo de actores políticos, académicos, de la sociedad civil, estemos pensando, como se ha planteado aquí, en el futuro, más allá de intereses, más allá de cuestiones que sean privadas, sean públicas. Estamos hablando del patrimonio nacional, porque la región está en ese contexto más amplio y también en el contexto sudamericano. Hay mucha evidencia que todavía necesitamos levantar, hay muchas necesidades de investigación que necesitamos construir con un enfoque de política pública, por supuesto, y desde la universidad en particular y del rol que nos cabe como académicos. Estamos empecinados en empezar a construir, y empezar a contribuir y empezar también a colaborar
en ese camino, que va a ser lento, porque es lento, debe ser riguroso, pero debe ser asociado en conjunto con quienes somos parte de esta región, pero siempre mirando el contexto nacional. Me alegro mucho que esté la ministra participando de esta sesión, pero estas discusiones tienen que darse a una altura de mira, sin pensar en esta forma tan burbuja, ¿no? tan de sectorial, sino que esto es una cuestión transversal y desde esa perspectiva debe ser abordado, ¿no? Y lo que a mí en el corto plazo me preocupa enormemente es la enorme vulnerabilidad de la región frente a una cuestión que ojalá no ocurra, pero todo apunta a que muy probablemente sí ocurra, como son los eventos climáticos extremos, en particular lo que implican los mega incendios en nuestra región. Solamente quería plantear esto de una perspectiva también desde el rol que nos cabe a todos los que somos parte de esta discusión, de este COREC, y pensando en la estrategia nacional de adaptación y mitigación al cambio climático. Muchas gracias. Don Carlos Díaz. Buena hora. Me voy a referir al tema eléctrico. Yo soy Seremi de Energía. Bueno, no solo eléctrico, energético. Nosotros tenemos hartas cosas bien raras en esta región, somos bien especiales en muchas cosas, pero creo que lo más especial que tenemos y lo más raro que tenemos es la normativa eléctrica para los sistemas medianos que nos aplica a nosotros y a Magallanes, pero nosotros tenemos una situación muy particular, diferente a Magallanes, porque no tenemos el subsidio del gas. Entonces, el desafío de descarbonización de esas líneas amarillas que veíamos ahí de energía pasan mucho por eso, por la motivación que tienen que tener los privados por instalarse acá en esta región, que cuesta mucho que tengan esa motivación con esta normativa tan alambicada que pocos entienden, pero los que entienden, nosotros tenemos una planificación cada 4 años del sistema eléctrico y cada 4 años se define qué centrales deberían entrar. No puede entrar cualquiera como el resto de Chile. Y al año 5 no sabemos qué tarifa van a tener. Entonces nadie se atreve a invertir. Por eso el año pasado tuvimos un 46% de generación de energía con diésel en una región donde tenemos la región con más abundancia de recursos eólicos y hídricos sobre todo. Así es que estamos trabajando en eso en el Ministerio. De hecho, estamos trabajando desde el Ministerio de Energía a nivel central, pero también a nivel regional. Estamos haciendo una propuesta que va a conversar con la a nivel central, porque también en esta propuesta de normativa que lleva muchísimos años sin cambiar, vamos a tener un lobby importante de las empresas que se van a instalar o se quieren instalar para producir hidrógeno en Magallanes, que también tienen que ser compatibles con una normativa de sistemas medianos, porque ellos también tienen sistemas medianos. Probablemente se van a transformar una generadora en sistema mediano y como está la normativa ahora, es súper enredado. Les pediríamos estándar de servicio, les pasaría una multa si se les corta la producción de hidrógeno porque no están ofreciendo un servicio, siendo que no le están ofreciendo un servicio a nadie. Está muy desactualizada la normativa. Cuando lo actualicemos, probablemente vamos a ver que se reduce bastante esa línea amarilla, pero voy al segundo paso ahora, que no se va a reducir si es que no reconocemos las externalidades positivas que tiene la descarbonización en el sistema eléctrico, específicamente en la tramitación ambiental. Yo estoy de acuerdo con Erwin que no se puede a cualquier costo descarbonizar, pero sí va a tener un costo. Y no podemos comparar esos costos peras con peras con una industria extractivista, por ejemplo, una minera que se quiere instalar. No es lo mismo una empresa que carboniza que una que descarboniza. Y eso tenemos que ser capaces en esta discusión de actualización también de la ley de base de medio ambiente, incorporar esos intereses que tenemos desde la ley de cambio climático para descarbonizar. Si no, no lo vamos a lograr. Si nos mantenemos en una tramitación ambiental de 6 años de proyectos que descarbonizan, esos 6 años implican producir con diésel. No nos podemos seguir atrasando, entonces tenemos que tener alguna diferencia. Y acá en eso sí no somos especiales. Esto es la gran discusión que tenemos con todos mis compañeros Seremi de Energía, de que están todos desesperados por ingresar proyectos renovables que se atrasan y se atrasan y se atrasan mientras se está emitiendo y quemando diésel
porque es fácil quemar con diésel. El año pasado se instalaron varias centrales de respaldo diésel porque las necesitábamos. Tuvimos un corte porque no teníamos potencia para generar. Tuvimos más centrales y esas no se tramitaron, no pasó nada, nadie reclamó, pero las renovables todos reclaman. Eso, muchas gracias. Qué buen punto el último. Es digno de análisis. Alcalde, le damos la palabra. Sí, ahí sí. Ministra, primero darle la bienvenida a Coyhaique. Yo sé que quizás ya se la han dado, pero nunca está de más. Gente cariñosa, con muy buenas intenciones. Por supuesto, agradecer la convocatoria de todos y todas, de las autoridades, de la sociedad civil, de la empresa privada también que está aquí presente. Y quería partir con eso, ministra, precisamente porque, por supuesto, nuestra presidenta, gobernadora, discúlpeme. Cuando se hace historia, la única manera de hacer historia es hacerlo todos juntos. Cuando hablamos de cambio climático, hicimos historia. Hicimos historia de mala manera, pero hicimos historia. Y para eso se conjugaron de manera, puede ser intencional o no, ciertas situaciones en donde se creía primero que el desarrollo económico era significado, era directamente proporcional a la mejora de la calidad de vida o al crecimiento de los países. Se creía que el consumo de combustible diésel no iba a provocar un gran efecto, y por supuesto también la ciudadanía creía que el consumismo desenfrenado no iba a provocar afecciones bastante grandes al medio ambiente. Y cuando todos vamos hacia el mismo lugar, como personalmente pasó en el caso del cambio climático y todas las acciones que llevamos en conjunto, las empresas privadas, los países, los vecinos en su modelo, generamos esto tan profundo que es un cambio climático que ya está, que no tiene vuelta atrás, pero que tenemos que generar acciones de manera concreta en el corto tiempo. Pero también, y me tomo esas mismas palabras, porque para poder hacer historia y para poder revertir lo que estamos haciendo, también tenemos que hacerlo todos juntos. Y es por eso que también yo valoro, por ejemplo, hoy día, el que tengamos empresas privadas con el desafío de descarbonizar, y que también ahí hay una crítica al sistema, ni siquiera que viene de antes, ¿cierto? Que no puede ser que se invierta y cuando ya se invirtió se genere estos problemas, porque al final del día, cuando quieren haber proyectos que van hacia eso, ya no da las mismas ganas de invertir. Y así también cuando tenemos empresarios que viajan y desarrollan acciones en cuanto al tema, ¿cierto?, sostenible y sustentable, hay que aplaudir, hay que reconocer, porque eso no ocurre todos los días. Y así también tenemos organizaciones en la sociedad civil, como lo decía Faisal recién, como también hoy día acabamos de inaugurar, y sé que va a ir a visitarlo, ministra, el vivero que se construyó acá con la Fundación Reforestemos, que en un primer año, este año, son 100.000 plantas nativas del género Nothofagus, y en el quinto año vamos a producir más de 500.000 plantas solamente en ese vivero. Que estamos buscando otro proyecto que lo hemos trabajado con nuestra gobernadora, precisamente porque en el parque urbano vamos a instalar un vivero con educación ambiental, y que son proyectos precisamente que se dan en función de poder generar iniciativas concretas para poder generar acciones contra el cambio climático, entendiendo que la deforestación es la segunda causa, ¿cierto?, que generó el cambio climático. La primera es la emisión de gases de efecto invernadero. Y todo lo que lo llevo, ministra, es porque precisamente una de las dos grandes acciones que hemos generado como municipio, la primera es la Fundación Reforestemos y la segunda tiene que ver con esta empresa y la Fundación Patagonia Sin Residuos, precisamente porque gracias a que el Estado, en parte del municipio, puede prestar un comodato de manera gratuita por 20 años, el privado se atreve a invertir en una planta un centro integral de residuos sólidos domiciliarios para nuestra región, porque ni siquiera solamente para Coyhaique. Nosotros sabemos y tenemos el carácter de capital regional y siempre vamos a colaborar con nuestros colegas y las comunas, ¿cierto?, de nuestra región. Y finalmente, por lo mismo,
Cuando pasa esto, nosotros con la gobernadora comentarle también que una política pública regional se transformó y se generó los subsidios áreas verdes. Y el próximo año los subsidios áreas verdes, que es una política para poder generar empleo con cierta perspectiva de género a mujeres vulnerables. El concepto del próximo año también está incluido la variable del compostaje, precisamente para la valorización de residuos sólidos domiciliarios, entendiendo que es la mitad de la generación de los residuos que tenemos por habitante al día. Entonces estamos atacando la mitad del problema. Y con todo lo que quiero decir es que hoy día hay acciones concretas. Y muchas veces los vecinos, quizás las cosas que estamos sucediendo, el haber inaugurado este vivero, no se sabía. El haber inaugurado o estar a puertas, ¿cierto? Haber firmado el convenio para la construcción de esta planta de valorización y a puertas de construir la planta de valorización, son cosas que no se saben, que quizás no se van entendiendo. Y en ese aspecto es que todas las acciones que hoy día hemos hecho, porque aquí hay una alianza entre el público, el privado, la sociedad civil, el municipio, yo creo, y esta es como la solicitud al delegado, a la señora ministra, al señor Seremi, de poder reactivar instancias que nos permitan, por ejemplo, solucionar problemas tan profundos que tiene la capital regional como lo significa la contaminación atmosférica. Una mesa de descontaminación, ¿cierto? Que por diversos motivos no se pudo llevar a cabo, pero es pedir que por favor reactivemos esa mesa de descontaminación, que podamos coordinarnos entre el Estado, los públicos y los privados, la organización, la sociedad civil, la academia, que también estaba ahí, enviarle un abrazo grande al señor Zamorano, que lo conozco personalmente y sé de sus capacidades, y la contribución enorme que hace la Universidad ISEN, así como las otras, que también están en el proyecto de Reforestemos. Pero también, ¿por qué lo digo? Porque esa instancia no se da. Y este COREC es sumamente potente. En un país donde la ley marco de cambio climático viene sin financiamiento para los municipios, donde es terrible poder generar iniciativas con voluntad propia, digamos, porque no hay. Y en un país donde el impuesto verde no se transforma en moneda verde, porque los impuestos verdes de este país son de los pocos países en el mundo donde se van al tesoro de la nación, pero de ahí se invierten en cualquier cosa. No es directamente cobrar impuesto verde, sobre eso, llevarlo a generación de energía renovable, sistemas de recolección de residuos sólidos domiciliarios, gestión integral de residuos sólidos. Eso no ocurre. Entonces, en esa falencia hoy día sobre esas problemáticas, que vuelvo a repetir, es un problema de Estado, no es de este gobierno. De hecho, la ley marco viene de antes, y también otros problemas como los impuestos verdes. Pero sí es necesario decirlo, porque en la medida en que los decimos, los afrontamos, podemos buscar una solución. Y ahí la invitación es eso también, a poder generar esas instancias de participación. Yo el próximo mes asumo como presidente de la Asociación Chilena de Municipios, congrega los 354 municipios del país. En la Comisión de Medio Ambiente, esa es la presidencia, no la presidencia de la asociación, por si acaso me va a retar mi colega Carolina Leitao, pero sí la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente, y precisamente estas son las temáticas, porque los tres grandes problemas de los municipios en todo Chile es residuos, contaminación atmosférica, ya sea por fuentes fijas o fuentes móviles, y finalmente también lo que significa educación ambiental, porque el cambio también ocurre en ese aspecto. Así que eso, más que nada, agradecerle, gobernadora, la disposición también a poder generar estas instancias. El subsidio de áreas verdes el próximo año tiene ese efecto, que es una política pública creada desde el gobierno regional. Agradecerle a los consejeros que están aquí presentes, porque precisamente son ellos los que con sus comentarios muchas veces constructivos, por sobre todo, nos han ayudado también a ver ese tipo de perspectivas que hoy día son una solución, que en su momento había un problema, se transformó en una oportunidad, y eso también nos permite crecer y desarrollarnos como comuna. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Ahora vamos a darle entonces la palabra a la ministra para que se pueda referir respecto a las intervenciones, y con ello vamos a cerrar ya nuestra jornada. Ok, a ver. Espero poder acordarme de todos los comentarios. Bueno, hubo varios comentarios que más bien se refieren al plan, de qué cosas involucrar, incorporar, ¿verdad? Justamente ese es el propósito de construirlo en conjunto, y tiene que ser construido por los actores del territorio, que conocen cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las amenazas, dónde están las oportunidades también.
Descarbonización sí, pero no a cualquier precio. Evidente, evidente. Quizás queda más claro con la siguiente manera de ver el problema. Hemos estado hablando de cambio climático, pero la verdad de las cosas es que el planeta está viviendo una triple crisis de degradación medioambiental. Y yo creo que es bien importante, efectivamente, mirar esto como una triple crisis. Me refiero a cambio climático, pero también me refiero a pérdida de biodiversidad y a la crisis de contaminación. Y estas tres crisis están interrelacionadas. Y por lo tanto, es muy importante, y esto es, yo diría que especialmente relevante entre cambio climático y pérdida de biodiversidad, es que yo no voy a implementar medidas para enfrentar el cambio climático que me empeoren o profundicen la otra crisis. Ese es el desafío. Y por lo tanto, cuando tengo que ponderar, tengo que tener a la vista que no puedo empeorar las cosas para la otra crisis, porque entonces terminamos peor de donde estamos. Y ese desafío yo diría que se enfrenta conversando. Se enfrenta conversando y se enfrenta poniéndose de acuerdo qué es lo que queremos cuidar, entendiendo que quiero cuidar las tres cosas y que también quiero generar bienestar, que quiero descontaminar, que quiero tener empleos de buena calidad. ¿Qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer y a dónde lo queremos hacer? Y por eso, y aquí paso un poco a la pregunta de qué va a pasar con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Efectivamente, hoy día en la tarde tuvimos un evento de un diálogo ciudadano para socializar la postura del Ministerio de Medio Ambiente para la reforma a la Ley Bases del Medio Ambiente. En esa ley que ya cumple 30 años el próximo año, hay un capítulo bien grande que reforma el sistema de evaluación de impacto ambiental en dos aspectos. Por un lado, entendemos de que existe una conflictividad social importante, socioambiental importante, con los proyectos, que no nos hace bien, y no solamente no nos hace bien esos conflictos, sino que tampoco nos ayuda a implementar la urgencia de la transición energética. Así esto es muy serio. Aquí hay que hacerse cargo de la causa de estas tres crisis, porque además la pérdida de biodiversidad tiene 5 amenazas, una de ellas es cambio climático, así es que de verdad que tenemos que dejar de quemar carbón, petróleo, diésel, etcétera. Entonces hay una urgencia allí. Entonces, entendiendo eso, lo que propone el proyecto de ley es darle más peso a la conversación, a la decisión, a la participación, a la planificación antes que entren los proyectos. Y para eso uno tiene que definir en este territorio, yo me quiero desarrollar de esa manera, y eso significa que quiero hacer esto aquí, esto allá, y no esto aquí. Y con eso esperamos que de alguna manera baje esa conflictividad. Y también resuelve y simplifica y hace más eficiente la parte de la evaluación, sacando los elementos políticos, dejarlo más técnico para que la política funcione antes, en la definición de qué es lo que queremos y para dónde queremos y cómo lo queremos. Eso tiene que ocurrir antes. Esto lo dije un poco en abstracto, en concreto, bueno, vamos a ver qué significa en concreto, se está construyendo, pero probablemente lo más visible es la propuesta de eliminación de las cuevas y la eliminación del comité de ministros y dejar actuar a los tribunales ambientales en esas instancias de reclamación de acceso a la justicia. Esa es por un lado la visión. Con respecto a las turberas, efectivamente estamos en la etapa final, bueno, digo final en el Parlamento porque estamos en la comisión mixta, ¿verdad? Que
Pero en este caso hubo un proyecto que salió del Senado que decía, mire, si usted quiere hacer alguna turbera, pase por evaluación ambiental, y esto fue transformado así en 180 grados en la Cámara de Diputados, que no se pueden tocar las turberas, ni el musgo, ni el pompón, ni se puede importar ni exportar nada. Entonces, evidentemente, había que resolver esos conflictos, y entonces en la mixta lo que hizo el Ejecutivo, y este es un trabajo que tenemos que hacer con el Ministerio de Agricultura, hacer una propuesta prácticamente nueva. Es un proyecto que tiene, no me acuerdo, 5 o 6 artículos, más, o 7 artículos, más un par de transitorios. Y lo que hicimos después de eso es que invitamos a un comité científico que nos ayudara a resolver las controversias que habían sobre algunos aspectos de esta propuesta que elaboró el Ejecutivo. Son 5 científicos, hay una persona de Magallanes, hay alguien de Aysén que esta semana justo está en Santiago, así que no la pude venir a conocer, una colega que trabaja en el INIA, no me acuerdo cuál era su nombre. Ella misma, María Paz Martínez está. Y 3 colegas que viven en Santiago, pero que trabajan en los lagos, bueno, son 5. Y le dimos una tarea bien concreta de que nos ayudaran a resolver algunas preguntas. La pregunta más importante y donde todavía hay más controversia es que si es posible cosechar de manera sustentable el pompón, porque esta es una actividad productiva que existe en Aysén, que existe en Chiloé, que existe en la provincia de Yanquihue también. Y porque es una actividad que existe, la pregunta es si es que se puede hacer con ciertos criterios, se puede cosechar sustentablemente, entendiendo de que las turberas son reservorios de CO2, de gas de efecto invernadero, y sobre todo que son reservorios de agua también. Entonces, les dieron a los científicos un tiempo como de un mes para que hagan una propuesta, y bueno, ustedes saben que las comisiones son públicas, se transmiten, así que los invito a verla a los que están interesados, pero esa es la situación en la cual estamos. La propuesta, en todo caso, del Ejecutivo es de prohibición de extracción de la turba, prohibición de la parte también de extracción de la cubierta vegetal, esto en distintos tipos de territorios, y en la cosecha sustentable de la cubierta vegetal del sphagnum bajo ciertos criterios de sustentabilidad, y esa es la parte que estamos todavía discutiendo con la ayuda de estos científicos, que espero que nos ayuden a encontrar esa manera de tal manera que sea compatible el resguardo de estos ecosistemas que son frágiles, que son importantes, y al mismo tiempo permitir una actividad económica que hoy día existe, y también algunas cosas de fiscalización y de certificación probablemente para que esto se haga de una manera legal, que hoy en día no ocurre. No sé si, creo que eso fueron todas las preguntas. Sí, también. Por lo menos de lo que yo noté igual. Los incendios, bueno, la estrategia de prevención de incendios que se yo creo que, sugiere. bueno, esa era una propuesta que tenía Carlos ahí. Yo creo que ustedes también han tenido incendios. Esto va a ser relevante para varias regiones del país, sin duda, sin duda. Y quizás quisiera, cuando hablo de la triple crisis, quizás suena un poquito como vago, pero aprovechando del ejemplo de la gestión de residuos, la tercera crisis, que es la de contaminación, es probablemente la más visible, la más fácil de entender, y se manifiesta en muchos casos
contaminación del aire, pero también en contaminación por plástico y por nuestros residuos, ¿verdad? Recordemos que tenemos una ley de reciclaje que comienza a operar ahora, ingresamos hace poquito una ley de residuos orgánicos que justamente lo que pretende es que estos residuos muy valiosos de nuestros desechos vegetales de nuestras cocinas no terminen en los rellenos sanitarios. Y que se aprobó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así que vamos a tener una institución pública 100% dedicada a gestionar la crisis de pérdida de biodiversidad, y tenemos una ley de cambio climático, así que tenemos una institucionalidad ambiental que esperamos fortalecer también con la reforma a la evaluación ambiental, entre otras cosas, y también vamos a ingresar un proyecto que fortalece a la Superintendencia del Medio Ambiente, de tal manera que nos aseguremos que también podamos fiscalizar correctamente. Muchas gracias, muchas gracias, ministra. Mencionar y también aprovechar de transmitir una información que tiene que ver justamente con el musgo Sphagnum. Ahí al respecto hay al menos 2 trabajos que se han hecho desde el Gobierno Regional de Aysén con INIA, a través de los FIC, de los Fondos de Innovación para la Competitividad, que tienen que ver justamente con la restauración de la cubierta vegetal en turberas, una experiencia, una aproximación realizada acá en la propia región de Aysén, y además funciones y servicios ecosistémicos de las turberas de Sphagnum en la región de Aysén, que se encuentran disponibles en PDF. La transmisión de la presentación está colgada en nuestra página, si la buscan ahí en Google la van a encontrar, porque efectivamente es un tema que como región llevamos varios años mirando, y es más, cuando avancemos en algún momento en descentralización, ley de renta regional y todo eso tiene que traducirse también en ingresos para la región finalmente, que hay un tema, bueno, que no es el minuto ahora, pero ver cómo vamos a abordar como región desafíos que tienen que ver con los bonos de carbono, que tienen que ver justamente con también cómo rentabilizamos, poder hacer conservación, y todo eso también requiere de que eso no implique que la región permanezca casi en un subdesarrollo en algunas áreas, teniendo todo lo que tenemos para poder desarrollarnos y desarrollar distintas actividades. Entonces hay harto desafío, ministra, ahí con la cartera, pero sobre todo creo que hay harto desafío legislativo en nuestra región. Y ahí también dentro de lo que estamos trabajando como gobierno regional, viendo precisamente, porque vamos a hacer propuestas ya después a los parlamentarios y todo para proyectos de ley que puedan ser ingresados, ahí veremos si con los parlamentarios, con el Ejecutivo, con quien le corresponda, para precisamente estos temas que vemos que no se toman finalmente. Lo que plantea el CEREMI respecto a la necesidad de modificar la ley de los sistemas medianos es una urgencia. El reconocimiento de los sistemas aislados, que veo ahí a Leonardo Morán de la empresa de la Aysén, del grupo SAESA, también es una urgencia y deben tener prioridades legislativas. Si nosotros queremos avanzar de verdad en estas materias, ministra, urge que haya una revisión en el ámbito legislativo de estas materias. Cuando uno dice, claro, Magallanes tiene precisamente el subsidio al gas. Cuando a nosotros el Estado chileno, al igual como lo hace con Magallanes, nos subsidia también para generación limpia, pucha, claro que lo vamos a poder hacer y va a dejar de ser un problema y vamos a poder atraer inversión, y eso va a generar, vamos a poder hacer procesos productivos con nuestros recursos del litoral, por ejemplo. Ahí tenemos una tremenda riqueza que no la podemos explotar, que se la llevan otros. ¿Por qué? Porque nuestra principal brecha tiene que ver con la energía. Entonces hay harto trabajo que hacer todavía. Así que a seguir trabajando nomás. Bueno, agradecer la presencia y la participación de cada uno de ustedes. Le deseamos, ministra, una muy buena estadía en la región, y a descansar hoy día, por favor. Yo siempre digo que está el vuelo del terror que sale como a las 5 de la mañana de Santiago, ese es fatídico para resistir el día. Así que gracias por la visita, y a todos y todas, bueno, siempre el gobierno regional en disposición de poder tomar distintos temas y seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias. Oye, ¿podríamos tomarnos una foto todos aquí adelante con la ministra, sí?